Mariano González, ex ministro del Interior, nos explica su perspectiva de lo que está ocurriendo en estos momentos. Mariano, gracias por acompañarnos. Gracias, Patricia, buen día. Hemos, creo, ingresado a un punto que podría ser sin retorno si no se hace algo ya. Creo que estamos en medio de una... Hoy aún creo que podemos hablar de sensación de desgobierno, pero quizá esa sensación se generalice y todos... ya no solamente la gente vinculada a lo público, la prensa y el establishment sienta que estamos en una sensación de gobierno, sino la delincuencia también creo que está empezando a entender que no hay piloto en esta nave, ¿no? Llamada Perú. Entonces, claramente la policía está toda concentrada, o buena parte concentrada en perseguir manifestantes, ¿no? La policía creo que de alguna manera está tratando de responder, pero ni siquiera los conflictos ni los problemas de inseguridad son problemas única y exclusivamente de la policía, ¿no? Se necesita una mirada integral y atender otros aspectos, ¿no? Como, qué sé yo, el tema del diálogo, el tema del principio de autoridad, pero bien ejecutado por parte del gobierno. Y creo que ni una ni otra se ve. Claramente. Lo sabemos de memoria. En Río Revuelto, yo no diría ganancia de pescadores, sino ganancia de delincuentes, sí. ¿No es cierto? Y les conviene, y por eso hay gente que sigue usando además la violencia, porque le conviene el caos. Un asesinato de esta naturaleza, una masacre de esta naturaleza, es algo que se puede prever. Ojo, son grupos de construcción. Primero está el factor de por qué se atreven a tanto, ¿no? ¿Por qué se atreven a tanto a plena luz del día, matar de esta forma horrenda, matar a menores de edad? Y lo segundo es, ¿existe algún nivel de inteligencia policial que te pueda indicar cuáles son los grupos? Porque vamos, estos no son unos principiantes, ¿no? ¿Quiénes son los que se dedican a esto? Se requiere siempre para todo trabajo, no solo de inteligencia, sino de investigación también, el necesario, por un lado el respaldo político, pero por otro lado también tener un plan, tener planeamiento, ¿no? Y yo creo que de alguna manera se le ha recargado demasiado a la policía con la solución de los conflictos, que no es su responsabilidad exclusiva. Y creo que sí, pues hay una especie de que nadie está asumiendo el lado de la delincuencia hoy con la debida atención, ¿no? ¿Fue algo en lo que se retrocedió en el gobierno de Castillo? Nunca hemos tenido la policía que necesitamos, ni todas las herramientas que necesitamos para prever este tipo de... para combatir este tipo de problemas. Pero hay muestras, por ejemplo, de una policía que sí es proba, que sí es honesta. Sí, claro, ¿no? Por supuesto que sí. Una muestra es este equipo especial que trabajó justamente contra Castillo. Y además, cuando hablo de las deficiencias de la policía para seguir este tipo de casos, no me parece que sea culpa de la policía. No. Hay todo un problema de presupuesto, capacitación, de conducción. Sí. De formar equipos especiales que se dediquen a determinado podemos retroceder hasta el gobierno, al primer gobierno de García. Y una de las cosas que se hicieron fue la famosa unificación. Que la desespecializaron. ¿No? Exacto, y se desespecializó y de alguna manera esto ha ocurrido, sí. Pero también hay otros temas, ¿no? La crisis generalizada del país, obviamente, favorece a que en medio del desorden las mafias, las economías ilegales, o sea, vivan del caos. ¿Se empoderaron las economías ilegales con el gobierno de Castillo? Un gobierno que mira con beneplácito serias actividades ilegales les da una cancha para moverse. Sin ninguna duda, el narcotráfico se ha fortalecido en las relaciones que tiene inclusive mucha gente, y acá no se trata ni siquiera, yo estoy en contra del terrujeo en general, pero lo que sí puedo decir es que hay gente vinculada a Castillo que tiene una conexión con el Brian. Claramente, ¿no? Clarísimo. Sí, además porque hay como una conjunción de intereses, ¿no? Otro grupo tiene que ver con la minería ilegal. Y lamentablemente hicieron un callejón oscuro hace algún tiempo a un analista cuando dijo que economías ilegales, se refería al narcotráfico, a la minería ilegal, financiaba inclusive campañas, ¿no?
Entonces, y no solo la de Castillo, por cierto. Obviamente, ¿no? Ahorita deben haber varios sentadotes en el Congreso que están pasando piola, ¿no? Y lo ha habido en otros momentos, que han llevado representantes de mineros ilegales que además proponían unas leyes insólitas. Claro, como no tenemos, digamos, un documento evidente de recibo, no podemos decir, porque si no terminamos siendo denunciados, ¿no? O querellados. Pero lo claro es que las economías ilegales han penetrado tanto a la política formal como también a las organizaciones y también en algunos casos creo que tienen que ver con gente infiltrada en las marchas. Yo creo que las marchas, por ejemplo, son legítimas y hay gente que protesta con todo derecho y hay otro grupo de gente que tiene otras motivaciones, ¿no? Pero pareciera que para el gobierno solo existen los delincuentes. No hay ningún discurso para intentar captar al que está molesto, pero no ha roto nada ni ha matado a nadie. El Estado tiene la obligación de separar la paja del trigo y dialogar con quien tenga que dialogar y, por otro lado, mantener la mano firme para defender el Estado de Derecho. Lo que pasa es que para ello necesitas que haya por lo menos mínimamente conducción política y yo lo que creo que adolece el gobierno de Dina Boluarte es de una conducción política, es decir, si ella no tenía, digamos, la claridad de lo que había que hacer, necesitaba un gabinete que tenga la claridad de lo que hay que hacer. Hace un rato estuvo por acá Juan Jiménez, ¿no? Lo mínimo que hubiera pensado es poner, pues, no sé, algún equipo de gobierno que tenga experiencia en conducciones como esta, ¿no? O sea, bien referidas, durante el gobierno de Humala ha habido una situación muy tensa permanente y ellos manejaron de alguna manera bien y yo por lo menos el Estado no se paralizó, así ¿no es cierto? Y yo lo que creo ahora sí me preocupa mucho porque cuando ya la violencia, regresando al tema inicial, ¿no? Cuando la violencia llega a escalar de tal manera que los delincuentes inclusive pierden lo que en el ámbito del AMBA se conoce como los códigos, porque matar a estas personas con niños presentes y matar a los niños también. Y a los abuelos. O sea, ni siquiera en otros lugares, ni siquiera las mafias más despiadadas dejaban de respetar ciertos códigos, ¿no? Y a plena luz del día y en una zona profundamente concurrida, ¿no? Y sin interesarles ser vistos, ¿no? O sea, sí creo que hay una suerte de desgobierno que ya no solamente afecta al ámbito político, sino empieza la crueldad del crimen organizado también a repercutir en agravio de los ciudadanos, ¿no? El papel de Alberto Tarola, a quien sospecho Mariano conoces, trabajó con él, ¿no claro es cierto? Que sí. ¿Crees que es el poder detrás del trono de Dina? Yo lo que creo es que él, y conozco bien a Alberto, ingresó con la mejor de las intenciones, pero el desborde tiene que ver básicamente con que es el único político en el gabinete, ¿no? O sea, independientemente de las mejores intenciones, creo que se requería un equipo principalmente de políticos, con todo el respeto de los técnicos. Si hablamos, digamos, de una evaluación técnica de este gabinete, es mejor que cualquier gabinete de Castillo. Pero en esta coyuntura se requería de un gabinete con mayor expertise político, con capacidad de negociación y de una conducción, digamos, con la debida sensibilidad también para escuchar, porque evidentemente llegaba contra la calle, contra mucha gente, ¿no? Y creo que hay una orfandad política en el gabinete, ¿no? De acuerdo. Y además, primero había, dada la coyuntura política y que este era un cambio que tenía una carga política muy fuerte, necesitaba ministros políticos. Claro, ¿no? o sea, sí, pues yo sé que hay varios. Conozco también a Jorge Chávez Cresta, a Vicente Romero, a Leslie Urquiaga, o sea, son buenos ministros, pero en esta coyuntura quizá si hubiera sido mejor que de esos 19 no sea solo un político, ¿no? Sino haya más gente ayudando a la presidenta a dialogar. Bueno, y bien haría el señor Tarola en no andarla contradiciendo, ¿no? Porque incluso la debilita más, ¿no? Y de un momento tan duro, por lo menos debería haber cierta coherencia de parte del gobierno de qué cosas está haciendo. Lo que pasa es que uno no puede perder su identidad. Y uno de los primeros, de las primeras debilidades que encontró el gobierno de Dina Boluarte es que ha ido perdiendo un poco su identidad. Es decir, ha cedido ante la presión de una derecha, digamos, conservadora, que ha estado presionando y sí, pues una cosa es escuchar, dialogar, y otra cosa es ceder de tal manera en que te terminen poniendo la agenda, ¿no? Y abrazar un discurso que además... ¿Qué es el suyo? Que además basta ver los spots, por ahí vamos a pasarles alguno para que los recuerden nuestros televidentes y todos los que nos siguen en distintos canales,
Basta ver los spots de Dina Boluarte, prometiendo constituyente, vestida a la usanza de las distintas, no sé, comunidades indígenas de nuestro país. Y de eso, en esta señora desastre que les habla de que ustedes son terrucos ahí, o sea, claro que están indignados. ¿Cómo no van a estar indignados? ¿No? A eso me refería con el tema de la identidad, ¿no? La identidad política, la identidad personal. O sea, sí, pues, uno puede, y estoy seguro que cuando uno asume el control o asume una posición de Estado, tiene que necesariamente pues que flexibilizar un poco su propio discurso, gobernar para todos, eso, para todos. Pero no te puedes ir a la vereda de enfrente. No, pues esto es como que alguien vota, o sea, es como cuando alguien vota por un antifujimorista y la persona llega al poder y se vuelve fujimorista lover, o cuando votas no quieres que salga un caviar y eliges a alguien y se vuelve caviar. Listo, claro. así de claro. Bronca, sí, ¿no? Esa es la bronca que les va a dar a sus electores. Pero ¿no? Yo más bien creo que si era una oportunidad de oro, más bien para tender puentes, ¿no? O sea, necesitamos que el Estado funcione y funcione para todos. El Estado, ya que lo dices con tanta claridad, es de la DBA y es de los caviares, es de todos. Necesitamos que el Estado funcione para el ciudadano, para la ciudadana de a pie. Pero no hay ni siquiera un esfuerzo por construir un discurso para esa persona que se siente excluida. Por eso es importante, digamos, que esta situación termine ya. Es decir, sea que el 23, sea que el 24, pero tengamos la claridad y la verdad que creo que es responsabilidad de todos los políticos que trabajemos por construir alternativas viables, ¿no? Yo estoy convencido en que lo mejor sería que haya un bloque de izquierda, un bloque de derecha y un bloque de centro, ¿no? Han estado tan desesperados los de la derecha por volarse a una izquierda pensante y los de izquierda por volarse a todo lo que parezca fujimorismo o de derecha, claro, que al final nos hemos quedado con lo peor. Sí. Con lo peor, ¿no? Y si no hacemos algo, puede ser peor, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias a Mariano por habernos acompañado. Gracias. Y vamos a ver si las cosas mejoran un poquito, aunque por el momento no pareciera. Mariano González, exministro del Interior, ha estado con nosotros en los estudios de Nati.